Siempre pensé que crecer era algo que simplemente pasaba. Cumples años, te haces más alta, más fuerte, más inteligente. Eso creía. Lo que nunca imaginé es que crecer también significaba perder pedazos de ti sin siquiera notarlo. O peor aún, que podías dejar atrás a las personas que alguna vez fueron tu mundo entero. Lucas. Él fue mi mundo cuando yo tenía 10 años. Vivíamos puerta con puerta. Compartíamos la misma calle, el mismo árbol viejo donde jugábamos a ser exploradores, la misma colección de cicatrices en las rodillas. Y una noche, bajo una lluvia de estrellas que iluminó todo el vecindario, hicimos un pacto. Escribimos una lista de deseos, 15 cosas que queríamos hacer juntos antes de convertirnos en adultos. Y prometimos que nada ni nadie nos separaría jamás. Pero el tiempo, la secundaria, las nuevas amistades, los cambios y el espejo, todo eso me transformó. Me convertí en alguien popular. En alguien que siempre tenía una invitación, una salida o un plan. Y con cada paso que daba hacia esa nueva versión de mí, me alejaba más y más de Lucas. Él nunca cambió. Siguió siendo el chico tranquilo, serio y auténtico de siempre. Pero yo dejé de verlo. Dejé de ver todo lo que él era. Y lo peor de todo es que lo hice sin ninguna razón aparente. Simplemente, un día, empecé a ignorarlo. Como si nunca hubiera sido la persona que me conocía mejor que nadie en este mundo. A veces, cuando llegaba a casa y lo veía sentado en su porche, con su guitarra o leyendo un libro, sentía un pequeño tirón en el pecho. Algo que me susurraba que estaba siendo cruel, injusta, malagradecida. Pero lo ignoraba. Le daba la espalda. Creía que ser popular, que ser admirada, era más importante que serle fiel a la persona que había sido mi compañera toda la vida. Y entonces, una noche, todo cambió. Volvió la lluvia de estrellas. Salí al balcón sin ningún motivo en particular. El cielo estaba completamente iluminado, como si alguien hubiera encendido miles de pequeñas luces sobre nosotros. Y ahí estaba él. En la azotea de su casa. Exactamente igual que cuando éramos niños. Nuestros ojos se encontraron. Y sentí un golpe en el pecho, como si mi corazón, de repente, recordara algo que mi mente había decidido olvidar por completo. En ese instante, lo vi de verdad. No al chico solitario al que yo había ignorado durante años. Vi al niño que me acompañaba a todas partes. Al que me hacía reír hasta que me dolía el estómago. Al que me prometió que siempre estaría a mi lado. Y entonces pensé en lo que era yo ahora. En quién me había convertido. Me vi desde afuera. Vi la forma impaciente con la que le hablaba a mi mamá. La forma en que trataba a mi hermano menor, como si fuera una molestia. La forma en que evitaba mi propia casa para no tener que pensar en nada. La forma en que miraba a Lucas como si ya no significara absolutamente nada. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí una profunda vergüenza de mí misma. Al día siguiente, cuando abrí la puerta para ir a la escuela, vi una caja en el suelo. Era la caja. La caja de madera donde guardamos nuestra lista. La reconocí al instante. Estaba gastada, con un borde astillado. La toqué como si fuera un objeto sagrado. Y cuando la abrí, ahí estaba. La lista de deseos. Arrugada. Amarillenta por el paso del tiempo. Pero intacta. Como si los años hubieran pasado por todos menos por ella. Sentí un escalofrío. No podía ser una coincidencia. No después de nuestra mirada de anoche. No después de sentir que había perdido completamente el rumbo de mi vida. Más tarde me enteraría de que Lucas la había dejado ahí. Que llevaba años pensando en buscarme. Que esa lista era su último intento de recuperar aunque fuera una pequeña migaja de lo que alguna vez tuvimos. Que él nunca me había olvidado. No sé qué fue lo que me impulsó exactamente. Si fue la culpa, la nostalgia, la curiosidad o ese tirón en el pecho que sentí al verlo bajo las estrellas. Pero ese mismo día, toqué a su puerta. No por accidente. No por educación. Sino porque, de verdad, quería verlo. Cuando abrió, casi no me reconocí en su mirada. No había enojo. No había rencor. Solo sorpresa. Y algo más. Algo que me daba miedo nombrar. Le dije que quería hacer la lista. Completa. Que era el momento de cumplir lo que nos prometimos de niños. Lo dije con la voz más segura que pude encontrar,
pero por dentro estaba temblando. Pensé que iba a decir que no, que ya no le importaba. Pero después de un segundo que pareció eterno, asintió. Y en ese preciso momento, todo comenzó de nuevo. El primer deseo fue hacer un picnic en el techo. Llegué cargando una manta, comida absurda y una montaña de nervios. Mientras subíamos, sentí como el silencio entre nosotros pesaba como una losa. Pero cuando nos sentamos y abrimos los refrescos, algo cambió. No peleamos. No actuamos. No fingimos. Simplemente hablamos. Por primera vez en años, hablamos sin máscaras. Descubrí que él había cambiado. Que ya no era el niño que yo recordaba. Era más fuerte, más maduro, más seguro de sí mismo. Y también descubrí algo peor. Algo que me dolía admitir. Yo era la que se había ido. Yo fui la que dejó de ser quien era. Segundo deseo. Liberar tortugas marinas. Viajamos a la costa en su auto viejo. La radio se descompuso a mitad de camino, como siempre le pasaba, y nos quedamos en silencio. Pero de pronto, él comenzó a cantar una canción tonta que habíamos inventado de niños. Ni siquiera recordaba la letra completa, pero sí la melodía. Y terminé cantando con él. Fue ridículo, infantil, incómodo al principio. Pero después, entre risas, volví a sentirme yo misma. Como si el tiempo retrocediera y fuéramos niños otra vez. Cuando liberamos las tortugas en la orilla, el sol estaba bajando en el horizonte. Y verlas avanzar lentamente hacia el agua fue como ver partes de nosotros mismos que volvían a moverse. No dije nada, pero él sonrió. Y entendí que él también lo había sentido. El tercer deseo fue reconstruir la casita del árbol. Estaba destruida, olvidada, llena de ramas y polvo. Trabajamos todo el día, cortando madera, ajustando tornillos, recordando cómo era ser niños. Y al final, cuando subimos, encontramos un grabado en una de las vigas. Mía y Lucas, mejores amigos para siempre. Sentí un nudo en la garganta. Porque yo había roto esa promesa. Y aún así, él no me había borrado de su vida. Cada deseo que cumplíamos nos acercaba más. No quería admitirlo, pero los silencios entre nosotros se volvían diferentes. Las miradas duraban más de lo que deberían. Y cada vez que Lucas sonreía, no podía evitar que mi corazón hiciera algo extraño. Algo que no había sentido con absolutamente nadie más. Pero nada era perfecto. Lucas guardaba un dolor familiar del que yo no sabía nada. Y yo cargaba con un secreto que no me atrevía a contarle. Mi papá había aceptado un trabajo en otra ciudad. Nos mudaríamos en unos meses. Cada vez que lo pensaba, sentía que me faltaba el aire. Él no lo sabía, no quería decírselo, no quería arruinar lo que estábamos reconstruyendo con tanto cuidado. Y había algo más. En nuestra lista había una regla, una que escribimos cuando éramos niños. Teníamos que completarla antes de que uno de los dos se enamorara del otro, porque, según nuestra lógica infantil, enamorarse lo arruina todo. No sé en qué momento exacto rompimos esa regla. O tal vez yo fui la única que la rompió. Tal vez él había estado enamorado de mí desde siempre. Pero yo apenas estaba empezando a entender lo que sentía. Llegamos al último deseo. Decir la verdad, aunque de miedo. Yo tenía que decirle que me iba y también tenía que admitir lo que sentía por él, pero antes de que pudiera hablar, él me miró con esa calma suya que siempre me desarma. Y me dijo que tenía algo que confesar, me dijo que la lista no había sido una casualidad, que él la guardó durante todos estos años, que le dolió perderme, que trató de odiarme, pero simplemente no pudo. Y que, por más que se esforzó, nunca dejó de quererme. Me quedé en silencio. Sentí que el mundo entero se detenía. Le dije que yo también tenía una verdad. Que tenía miedo. Que había cambiado, sí, pero que no era demasiado tarde para volver a ser quien era. Que él había despertado una parte de mí que pensé que había desaparecido para siempre. Y le dije que no quería perderlo otra vez. Que no podía. Que no sabía qué iba a pasar con la mudanza, pero que sí sabía lo que sentía por él en ese momento. Y esa era la verdad. La verdad que siempre había evitado. Tal vez desde aquella primera lluvia de estrellas, nunca dejamos de elegirnos. Tal vez siempre fui suya sin saberlo. Y tal vez él siempre fue mío aunque yo no lo quisiera ver. Esa noche, con el cielo brillando sobre nosotros, entendí algo. Crecí,
Sí. Cambié, también. Pero no todo estaba perdido. A veces, basta con mirar hacia atrás y retomar la mano que soltaste sin darte cuenta. Porque algunas personas, aunque las ignores, aunque las lastimes, aunque las olvides por un tiempo, siempre encuentran el camino de regreso hacia ti. Y Lucas, de alguna forma, siempre encontró el camino hacia mí. Y la verdad es que este romance no empezó con una lista de deseos, empezó desde mucho tiempo atrás. Empezó desde siempre. Gracias por escuchar. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.